Hemos estado hablando durante estas semanas de ser fructíferos. ¿Sí? ¿Os acordáis? ¿Sí? Fructíferos. Ese ha sido como el tema que hemos estado tratando, ¿no? Fructífero 1, fructífero 2. El otro día ya avanzábamos con las formas de ser fructíferos. Y hoy día, bueno, para no ser menos, también hablaremos de ser fructíferos. ¿Por qué estamos tratando el tema este de ser fructíferos? ¿En qué nos basamos? ¿Por qué creéis vosotros que tenemos que ser fructíferos? Podéis hablar, ¿vale? Y así también estáis un poco más atentos. Para honrar a Dios, ¿vale? Muy bien, sí, porque honramos a Dios llevando mucho fruto, dijo Jesús, ¿no? ¿Qué más? Para que la semilla que nosotros estemos próximamente aquí también echando sea una semilla fuerte. Para que sea una semilla fuerte. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. ¿Por qué otra causa? A ver. ¿Algo más? Vamos, más rápido. Si no... Para ser de testimonio. Vale. Hay una razón muy básica por qué ser fructíferos. Porque la semilla de Dios está destinada a ser fructífera. Dios nos ha destinado a crecer. Dios nos ha destinado a ser fructíferos. Él dice, yo os he puesto para que llevéis mucho fruto y este fruto permanezca. Yo os he puesto, yo os he plantado, ¿no? De hecho, la semilla de la palabra en nuestro corazón no es una semilla estéril, si os dais cuenta. No es una semilla infructífera, no es una que venga mal. No. La palabra siempre se presenta como una semilla fructífera. El problema no es la semilla, el problema ¿cuál siempre ha sido? ¿Ah? Según la parábola del sembrador, la tierra. Claro, no es problema de la semilla, es problema de la tierra. Porque una era dura como el camino, otra estaba entre pedregales, así que la semilla no lograba calar. La otra cayó entre espinos, así que los pinos terminaron ahogándola. Pero la semilla crece, la semilla está destinada a echar raíz, a crecer y a fructificar. Incluso dice que la que logra caer en buena tierra da fruto 30, 60 y 100 por uno, ¿no? Ni siquiera 1 a 1, ni siquiera el doble, no. 30 veces más, 60 veces más, 100 veces más. Está hablando de un efecto multiplicador exponencial. Entonces, cuando hablamos de fructífero, hablamos de un destino, hablamos de un propósito, hablamos de que lo que Dios hace en nuestra vida está destinado siempre a crecer, ¿vale? Siempre a crecer. Nuestra vida siempre está destinada a crecer, nunca a estancarse, sino que a avanzar. Entonces, cuando un cristiano pasa por estancamiento, no es la natural, ¿vale? Cuando algún cristiano pasa por una vida y su vida es como estéril y no da fruto, es que no es lo natural, no es normal, eso es anormal. Y hay que estudiar, hay que analizar qué es lo que está impidiendo que la persona pueda dar fruto, ¿vale? Hoy día seguimos con la misma línea, pero he puesto Fructíferos capítulo 3, ¿no? Vamos, parece una miniserie esta cosa. Bueno, Fructíferos 3, ¿no? En esta temporada de Fructíferos vamos en la 3. Plantados en su propósito. Es interesante porque tiene mucho que ver, lo que hablábamos tiempo atrás, también de que cuando Dios nos planta en un determinado lugar, en tiempo y espacio, pero plantado no con nuestro propósito, sino que en su propósito, ¿no? La Biblia dice que cada uno es sabio en su propia opinión. Me encanta eso, ¿no? Porque la palabra como que nos desnuda y dice, no, si cada uno es sabio en su propia opinión. Cada uno cree tener la razón. Cada uno cree tener la sabiduría, el conocimiento, dice, ¿no? Pero frente a la presencia de Dios y a la sabiduría de Dios, si te das cuenta, somos ignorantes. Y por mucha sabiduría y muy sabio que nos creamos, terminamos diciendo, no, estoy equivocado. Y yo creo que muchas veces nosotros nos plantamos y creemos ser sabios en nuestra propia opinión, pero al final terminamos rindiéndonos porque nos damos cuenta de que nuestra vida no está avanzando, no está creciendo y no está cumpliendo con el propósito eterno de Dios. Hay un pasaje y hay un personaje, ¿no?, que es Abraham. Hemos hablado de José, hemos hablado de Daniel, hablamos el otro día, ¿no? Pusimos énfasis en la identidad, hemos puesto el énfasis también en mantenernos, en cómo se llama, en poner límites, hablábamos el otro día. Pero yo quiero que podamos ver algunos aspectos en la vida de Abraham. Abraham, un hombre fructífero. ¿Alguien podría negar que no fue fructífero? ¿Alguien podría decir que no fue fructífero? ¿Abraham fue fructífero? Partamos de la base que sí. ¿En qué fue fructífero? ¿Cuántos hijos tuvo? Muchos, claro. Es decir, tuvo uno, pero ese uno después muchos. Hay una nación hay varias naciones que se desprenden de Abraham, ¿no? Porque nosotros siempre nos quedamos con el pueblo de Israel, pero la descendencia de Ismael, por otro lado, también son otros millones de millones, ¿no?
estamos rodeados de esta descendencia de Abraham. Fue un tipo fructífero, fue una persona fructífera, ¿no? A pesar de muchas cosas, él terminó siendo fructífero. Y este texto habla, y bueno, lo he subrayado algunas frases clave, hay muchas más que podríamos sacar allí, pero me quedo con estas, ¿no? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, ¿sí? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijere, maldeciré. Esa parte es lo que a algunos les gusta, ¿no? Señor, maldice a los que me maldicen, pero bendice a los que me bendicen, ¿no? Pero luego termina diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Subrayé aposta algunas frases allí que nos sirven de hoja de ruta para lo que hablaremos hoy, ¿no? El pero Dios había dicho, ¿no? Vete de tu tierra, haré de ti. ¿Qué haré de ti? Una nación grande, ¿no? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Pero luego termina con esa frase, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo comienza con un pero. Pero Jehová había dicho a Abraham. Pero Jehová le había dicho. ¿A ti alguna vez te han dicho, no te dije? Pero no te dije. Pero no te lo advertí. Pero no te aconsejé. Pero no te recomendé. ¿Alguna vez les han dicho, o han usado alguna frase de ese tipo con vosotros? ¿Sí? ¿Vosotros la habéis usado alguna vez? ¿Pero qué te dije? Cuando le decimos a nuestros hijos, a veces los papás dicen, ¿pero qué es lo que te dije? ¿Acaso no te dije? ¿Qué es lo que queremos decir con ese, pero qué te dije? ¿A ver los papás? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Un freno? ¿Una advertencia? Vale, yo te lo dije, ¿eh? Esto iba a pasar, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué ibas a decir aquí, Viviana? ¿Advertencia? ¿Advertencia? ¿Otra cosa? Ah, yo ya te dije lo que iba a pasar, pero te lo dije, ¿no? Yo te había dicho, pero yo te había dicho. Aquí el pero tiene un poco esa idea, ¿no? Yo ya te había dicho, yo te había dicho. ¿Pero qué le había dicho Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu... Mira que yo ya te había dicho que te vayas de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Yo ya te lo había dicho. Y de la casa de... Y la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Mira que yo ya te lo había dicho. ¿Pero qué había pasado aquí? Parece que este pero lo que nos muestra es que había una pausa producto de eso que Abraham no había hecho de acuerdo a lo que se le había dicho. ¿Lo he dicho bien? ¿Vale? Había una pausa a causa de que Abraham no había hecho lo que se le había dicho. Había una pausa. Mire, nos da más luz esto, lo que describen en Hechos, porque dice que ahí está narrando Esteban toda esta historia, ¿no? Y dice, varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando él, ¿dónde? En Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Cuándo Dios lo traslada a la tierra que estaban habitando? ¿Cuando murió su padre? Claro, el versículo anterior, el pero que habíamos mostrado, el pero anterior que habíamos mostrado, era eso. El padre de Abraham había muerto. Entonces a Abraham, Dios le recuerda lo que le había dicho. ¿Qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela. Dios muchas veces pone en nuestra vida estas, por decirlo de alguna manera, estas pausas. Una pausa en el proyecto de nuestra vida. Una pausa en el proyecto de nuestra vida. Esto es como cuando nuestra vida se congela, como cuando nuestra vida se detiene. Yo creo que a veces Dios pone y yo veo a Dios, yo creo y veo cómo Dios a veces detiene planes y proyectos con nosotros porque hay cosas que no terminan de acabarse, no terminan de encajar, o hay palabras que no terminamos de obedecer. No sé si me explico. Es como el papá que yo ya te lo había dicho, ahora tienes que atenerte a las consecuencias, ¿no? Y una de las consecuencias era eso. Abraham veía que avanzaba, salió de su tierra, se vino a habitar a Harán, salió de Mesopotamia, vino a habitar a Harán, pero su vida no termina de despegar.
Su vida sigue estancada allí en Harán. Y Abraham seguramente miraba y decía, ya, pero ¿qué es lo que le retenía a Abraham allí en Harán? Es que todavía seguía con su padre, seguía con su parentela. Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tú. Él se había ido solamente de su tierra, pero se había venido con los papás, ¿no? Con el papá, con su hermano, allí, a Harán. Y llega allí a Harán y mientras está todo, pero aquí pasa algo ocurre. Claro, se detiene el plan de Dios, porque él tenía que dejar la tierra y la parentela. Qué fuerte. A ver, hay cuestiones que uno dice, a ver, Dios, está bien, entiendo todo, pero me llega hasta la mitad. Yo voy a cumplir la mitad. Perfecto. Haz lo que quieras, te dice Dios. Pero aquí hay una pausa. Aquí detenemos. Aquí dejamos de avanzar. Aquí dejamos de crecer. Aquí tu proyecto se ve, no lo vamos a tirar a la basura. No estoy hablando de que Dios deseche. No estoy hablando de que aquí hay un pecado y que a causa del pecado, la voluntad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando no cumplimos a totalidad lo que Dios nos está pidiendo. Esas obediencias a medias. No sé si... Esa obediencia un poco selectiva que tenemos en nosotros. Yo hago lo que me conviene, lo otro no, lo dejo. Como la comida que no me como todo, me como esto, pero menos las verduras. ¿Vale? Menos las verduras. Me como todo menos las verduras. Esa obediencia selectiva muchas veces provoca que Dios provoque pausas en los proyectos que Dios tiene con nuestra vida. ¿Cuál era el proyecto que Dios tenía con la vida de Abraham? Y haré de ti una nación grande. Era algo grande. Estaban construyendo un proyecto de cosas grandes. Yo una de las cuestiones que me sorprende, pero bueno, me sorprende en cierto sentido, porque yo creo que va de acuerdo a la madurez de cada uno, es la incapacidad que tenemos de ver los proyectos grandes que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? Yo me sorprendo, porque no somos capaces de verlo muchas veces. Yo mismo, también el primero. A veces digo, esto era más grande de lo que yo pensaba. Yo siempre como que nos movemos a un nivel donde nos conformamos con esto y 4 cosas, pero no vemos que Dios lo que nos está llevando es hacia algo más grande. Recuerdo que uno de nuestros eslogan, si os acordáis, era hacia cosas mayores. ¿Os acordáis? Hacia cosas mayores. Vamos hacia cosas mayores, a cosas mayores. Y este año ha sido ensancha, cosas mayores, ambiciosas. Y como que no terminamos de creernos que lo que Dios está pensando siempre en algo grande para nuestra vida. Y cuando hablo de grande, algo trascendente también que Dios tiene. Entonces, cuando nosotros no terminamos de obedecer, porque tal vez no comprendemos la dimensión del proyecto, porque no entendemos todo, terminamos obedeciendo a medias, esa puede ser una causa, pero sea como sea, el proyecto se detiene y hay una pausa. Hay una pausa. Y muchas veces nuestras vidas quedan en pausa, quedan detenidas, porque no estamos cumpliendo en totalidad. ¿Qué es lo que espera Dios en medio de esa pausa? Espera que se den las condiciones. Espera que nuestro corazón se acondicione, que se adapte, que las situaciones se den a nuestro alrededor. Esas cuestiones sin resolver, esas obediencias a medias, el tener que revertir también situaciones en las cuales nosotros nos hemos metido y hemos tenido que decir, ¡buah! Ahora, mientras no desatasque esto, no puedo seguir avanzando. Dios dice, tranquilo, yo no tengo prisa, esperemos. Y nos pone en pausa. Y todo el proyecto de Dios espera y se queda allí. ¿Me voy explicando? Eso es lo que le está pasando aquí a Abraham. Dios espera que se den las condiciones, pero Dios no se acomoda a nuestras condiciones. ¡Guau! Eso a mí me mata. ¿Sabe? Porque Dios no tiene prisa. Tú y yo estamos vueltos locos. Bueno, dice Dios, hasta que te canses. O tal vez nosotros estamos distraídos en lo nuestro. Perfecto, dice Dios. Mientras no te alinees conmigo, las cosas... Porque tienen que darse esas condiciones. ¿Para qué? Para que nuestra vida salga de esa pausa. Cuando nosotros ya estamos en esas condiciones, Dios dice, ¿te acuerdas lo que habíamos hablado? Se activa. Me voy explicando. Dios había dicho. Yo en la mañana decía, y algo que siempre me acuerdo, Dios no nos anda repitiendo las cosas todos los días. No es como nuestros padres que nos dicen, a ver, hijo, yo ya te dije que si no estudias vas a sacar malas notas. Y al día siguiente, bueno, yo ya te dije que hagas tu habitación. Bueno, yo ya te dije que si no haces esto va a pasar esto otro. Bueno, No. Dios te habla 1, 2, 3, a lo mucho y luego te dice, vale, perfecto. Ahora, pausa. Que tu vida está, que te quejas que aquí y allá, que criticas aquí, todo lo que sea, pero es que tu vida está en pausa. Entonces, todo esto comienza desde una pausa, donde la vida de Abraham por años estuvo en una pausa, mientras la situación y las condiciones no se daban. Tuvo que morir el padre, tuvo que de alguna manera superarse esa situación que atascaba el proceso y el desarrollo y el crecimiento de Abraham. Tuvo que desatascarse eso para que se volviese a activar lo que Dios daba. Entonces, primero, una pausa.
El pero nos habla de una pausa. Luego, segundo, esa pausa ahora continúa con una decisión que él tenía que tomar. ¿Se acuerdan de la decisión? La decisión a medias que él había tomado. Vete de tu tierra y de tu parentela. Porque Dios lo quería llevar a que él se plantara en el lugar correcto. Harán no era su tierra, Mesopotamia no era su tierra. Me voy explicando, no era el lugar correcto donde él podía estar. Y lo que Dios le estaba diciendo, no, ahora tú tienes que marchar de tu tierra, abandonar tu tierra. Aquí la mayoría de nosotros, no veo a ninguno nacido, bueno, sí, Leire, ella es nacida aquí en esta tierra. ¿Sí? Pero la mayoría de nosotros nos ha tocado emigrar de nuestra tierra, salir de nuestra tierra. ¿Sí? ¿Qué representa para ti tu tierra? Perdón, es muy profunda la pregunta. ¿O qué? Me quedo mirando. ¿Qué representa para vos? ¿Qué os representa a vosotros vuestra tierra? ¿Nuestros países, nuestros orígenes? Nuestras raíces, ¿vale? Nuestras raíces. Ojo con eso, nuestras raíces. ¿Qué es lo que es una raíz? ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que está sembrado, arraigado. La raíz es la que alimenta el árbol, la que alimenta nuestra vida, ¿no? ¿Sí o no? Es el soporte de nuestra vida. Cuando tú, y voy a cogerme lo que dice Carlos, déjalo para el grupo pastoral, Carlos, que te toca. Entonces, la tierra representa en cierto aspecto raíces, donde hemos echado nuestras raíces. Porque nuestras raíces estaban en un contexto dado, ¿no? De la cual nos alimentábamos. Ahí estaba nuestro trabajo, estaba nuestra zona de confort, estaba nuestra familia, nuestro hogar, nuestros seres queridos. Era el lugar, nuestro hábitat, vamos a decirlo de alguna manera. Ese hábitat que nos da seguridad, ¿no? Ese hábitat que de alguna forma también le estaba dando propósito a nuestra vida, sentido a nuestra vida. ¿Os acordáis de qué vivíais en vuestros países? ¿Sí? ¿Os acordáis? Nos provoca esa sensación a veces, yo antes me acuerdo que trabajaba en esto otro. Tal vez en ese momento, esta porquería de trabajo, pero ahora, oye, mira, pero no estaba tan mal el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque te da esa nostalgia y esa sensación de seguridad. Eran tus raíces. Las raíces es la que te alimenta todo. Tu vida se alimentaba de todo eso. Pero Dios, ¿qué es lo que le está diciendo a Abraham? ¿Termina con esas? Si lo aplicamos de esta manera, desarráigate. Quita las raíces de allí. Corta esas raíces. Vete de esa esencia. ¿Hacia dónde? Y de tu parentela, que son dos raíces profundas. El contexto cultural que pertenece a nuestra vida y luego tiene que ver con la familia. Las raíces familiares. Los clanes familiares, ¿no? Los clanes familiares. Y aquí es donde Abraham, y esto es una de las cuestiones que nosotros tenemos que también ir entendiendo, que muchas veces Dios nos aísla no solamente de nuestra tierra, sino también de nuestra familia. Porque cuando Dios tiene un plan con nuestra vida, la familia no se tiene que meter. O Dios dice, mira, esto es contigo, no es con tu familia. ¿Me voy explicando? Esto es tú y tu matrimonio, no el resto. Es así. Y nosotros lo hemos vivido en carne propia y muchos de vosotros también. Nosotros salimos de nuestro contexto y como familia vivimos nuestro propio proceso en esta tierra y y ahora cada vez más solos con Sara, estamos ya los dos. Nuestro núcleo se ha vuelto a achicar ahora, ¿no? Porque mis hijos tienen su propia familia y ellos verán lo que tienen que hacer. Entonces Dios corta todo eso. Y aquí aprovecho de meter algo que dije en la mañana. Yo soy un convencido de que muchos hijos no fructifican porque no cortan las raíces con su familia. Y a veces los padres no cortan las raíces con sus hijos para que puedan crecer, para que puedan volar, para que puedan ser... No estoy diciendo que los echen hoy día, ¿vale? Mañana sí. Hoy día no, porque si no se va a notar que fue mi influencia, ¿vale? Mañana o pasado. Pero llega un momento, llega una edad donde los chicos hay que cortarlos, tienen que buscar la vida, tienen que... crecer, tienen que desarrollarse ellos y Dios. ¿Cuántos años tenía Daniel cuando salió a buscarse la vida? No José Daniel, estoy hablando del Daniel de la Biblia. ¿Cuánto tendría Daniel? 16, 17 años, ¿no? ¿Y David? Por ahí también, ¿no? Cuando se va donde Saúl a tocar y todo eso, pues que lo ungen rey, por ahí unos 17 años. Claro. ¿Y José? ¿Y José cuando lo sacan de casa? Otros 17 años. ¿Quién tiene 17 años aquí? Vale. Ya la pueden mandar a Egipto. ¿Cuánto tiene Luciano? No, te quedan 3 años todavía. Aguántalo 3 años más y ya, vamos. Cuestiones. Tú, no, la de otros que ya tiene. Pero bueno, si os dais cuenta,
¿Qué ocurrió allí? Cada uno de estos personajes bíblicos, Dios los tuvo que sacar de su tierra y ¿qué más? De su parentela. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tenía con sus vidas, estos otros elementos estorbaban, no servían, iban a ser un obstáculo para su crecimiento. Yo siempre, cuando miré a mis hijos, bueno, uno lo tuvimos que dejar ir, que fue Samuel. Antes de los 19 ya, no queríamos, y lo soltamos y lo dejamos en las manos de Dios. Y con dolor en el corazón, ¿no? Pero, Paz, cuando llegó su momento, lo mismo. Hija, hasta aquí llegamos nosotros, ahora es tú y Dios. Que lo que Dios haga con tu vida, nosotros no nos vamos a meter. Toma tus decisiones, eliges tú te lo guisas, tú te lo comes, etcétera. Lo que siempre decimos, tú lo haces. Pero en los dos, nosotros hicimos algo. Los soltamos, los dejamos ir. Cerramos los ojos, apretamos los dientes y dijimos que sea lo que Dios quiera. Y lo que Dios ha querido es lo mejor. Ellos han madurado, han crecido, están siendo fructíferos. Entonces, esto me viene muy bien a mí. Yo lo entiendo porque lo hemos vivido a nivel personal y lo vivimos. Tenemos que dejar nuestras raíces muchas veces, cortar las raíces y dejar en el caso de nuestros hijos, dejar que nuestros hijos conozcan a Dios. Deja de meterte en la vida de tu hijo. Deja que ellos vivan sus propias experiencias con Dios. Y que si van a frustrarse, que se frustren con Dios, pero luego se vuelvan a encontrar con Dios. ¿Te das cuenta? Llega un punto en que hay que soltar y que ellos vivan su experiencia con Dios. Pero vuelvo a esto. La palabra era, vete de tu tierra. Vete de tu tierra. Vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Pero el vete de tu tierra también tenía que ver un poco con un destino ahí y propósito. Lo que él estaba llevando, Dios, era que ellos encontraran su propio destino, su propio llamado, su propio lugar en el propósito de Dios. Tú tienes un destino en el propósito de Dios. Tú también tienes tu propio destino en el propósito de Dios. Y usted también tiene su propio destino en los propósitos de Dios. Porque esto no tiene que ver con la edad, tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con los momentos que estamos viviendo. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. A Abraham lo pilló con casi 70, 80, 90 años. A Daniel y a José lo pilló con 17 años. Pero cada uno tuvo que encontrar su sitio, su lugar, su destino y su propósito en el lugar de Dios. Así que no tiene que ver con la edad. Tú tienes que encontrar tu destino y tu propósito, porque esa es la tierra a la que tú estás siendo llamado. Vete de tu tierra, habla de lo tuyo. ¿Para qué? ¿Para qué vas a abrazar? Lo que yo te mostraré. Nosotros soltamos lo que tenemos, desarraigamos nuestras raíces donde las hemos puesto para poder meter nuestras raíces, profundizar nuestras raíces, arraigarnos en lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿He usado bien? ¿Lo he explicado bien? Ahora, las raíces son las que nos alimentan, recordar, las que nos dan firmeza, nos dan estabilidad, nos dan un lugar y nos dan un sitio, una posición. Si yo sigo arraigado en mi tierra, en mis raíces, en mi plan, en mi propósito, en mi proyecto, voy a seguir creyéndome yo, mi propio cuento, y no creceré y no daré el fruto que Dios quiere. Pero si yo echo las raíces en el plan de Dios, en la visión de Dios, en la palabra de Dios, porque Dios lo había dicho, en su propósito, yo voy a dar el fruto voy a dar el fruto en el propósito que Dios tiene para mi vida. Lo resumo de esta manera. Nadie es fructífero en su propósito. Todos somos fructíferos en el destino y en el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Me voy explicando? Que yo quiero hacer esto, mira, muy bien, tú quieres hacer lo que quieras en tu vida, pero tu verdadero fruto va a ser cuando nos arraigamos en el propósito y el plan de Dios. Vete de tu tierra, vete y únete al propósito, en este caso, destino y propósito divino. Abraham tenía que dejar lo suyo para enfocarse en el propósito por eso que Dios le dice, vete a la tierra que te mostraré. Ya, pero yo quiero que me lo digas antes. No. Dios es un Dios que va por etapas. Les gusta jugar a la play a algunos, ¿no? No pueden avanzar de etapas si no terminan la primera. ¿Y qué va a pasar después? No. Termina la primera y ya verás lo que viene después. No, es que yo quiero saber. No, es que no lo vas a saber. Tú no sabes lo que viene después si no quemas la primera etapa. La tierra que yo te mostraré. Si no renuncias a tu tierra, yo no te muestro nada. Si no experimentas nada, no ves nada, no vas a vivir nada. Ahora es bonito, porque Dios tiene una tierra para nosotros. Por eso que hablamos de destino. Cuando nos plantamos en su propósito, Dios nos muestra su destino. Es un lugar, la tierra, y lo resumo de esta manera. Primero, a la tierra, donde echamos raíces. ¿De qué nos habla? El lugar de crecimiento y productividad, donde realmente vamos a crecer y vamos a ser productivos
Es en su presencia, es en su lugar. ¿Tú quieres crecer y ser productivo? Bueno, aquí está la clave. Plántate en la tierra que Dios tiene para ti, en su lugar, en su nombre, en su reino. Y luego viene otra frase que es muy bonita. En la tierra que te mostraré. ¿De qué nos habla eso? De nuevas experiencias por descubrir. Dios no nos... Y esto, bueno, estoy repitiendo una frase que me quedó de la mañana, porque mientras yo predico aprendo, ¿vale? Me quedó de la mañana, es que todo el mundo o las nuevas corrientes te dicen, visualízalo, imagínalo, proclámalo, incluso en algunos ámbitos evangélicos, ¿no? Proclámalo por fe. Dios no te está llamando aquí a proclamar nada, ni imaginarte nada. ¿Qué te está llamando? ¿Cuál es el llamado? Te lo voy a mostrar. ¿Quién lo va a mostrar? Dios. Tú no te lo muestras a ti mismo, tú no te lo imaginas. Aquí tú no tienes ni siquiera la opción de imaginar, no, porque tú lo vas a descubrir, lo vas a ver, lo vas a experimentar. Por eso que hay muchos cristianos que viven frustrados, porque se viven imaginando cosas. Se viven imaginando sus unicornios, yo uso esa analogía porque es como el plano imaginativo, ¿no? Lleno de colorido, y aquí, que yo soy aquí. No. Dios no te llama a imaginarte cosas. Él te llama a descubrir lo que Él tiene por mostrarte. El camino que Él tiene por mostrarte. En esta nueva tierra donde Él quiere que tú te plantes, donde Él quiere que tú te instales, donde Él quiere que tú seas productivo, donde Él quiere que tú crezcas. Hay algo nuevo preparado para nosotros, que lo vamos descubriendo en la medida que nos arraigamos en su presencia. Nos habla de nuevas vivencias, nos habla de nuevas experiencias. Dios se encarga de mostrarnos poco a poco, me gusta eso, ¿no? Va dosificando todo lo que nos muestra. De acuerdo a las etapas que hayamos nosotros quemado, vamos quemando etapas. Dios dice, muy bien, ahora te muestro un poco más. Ahora, quemo otra etapa. Dios dice, muy bien, ahora te muestro otro poco más. Y cuando eso no lo ve en la vida luego de Abraham. En la medida que él fue quemando etapas, Dios le fue mostrando más. Un paréntesis. Hasta que Lot no se deshizo de Lot, su vida no prosperó. No llegó la promesa. ¿Me voy explicando? Es decir, la primera etapa murió el papá, Dios le dice, bueno, acuérdate que tienes que irte de tu tierra y de tu parentela. Y él parte con Lot. A ver, ¿qué parte de la parentela no entiendes? No, es que me cae bien Lot, es mi sobrino, se murió su hermano, yo me puedo hacer cargo de él. Pero nadie dijo que te hicieras cargo de tu hermano. Son esas responsabilidades que nosotros asumimos sin que nadie me las pida, cuando Dios está diciendo que no, porque Dios tiene a otros para cuidar al sobrino Lot, pero él se metió para cuidarlo. No sé si me explico. Luego fue un lastre que tuvo que arrastrar y el plano otra vez entra en pausa. Hasta que no estuvo y quemó todas las etapas, la promesa no se cumplió en su vida. ¿Me voy explicando? Avanzo. Nos habla de algo nuevo, oculto, que será mostrado. Dios no muestra nada, sino quemamos las primeras etapas, nuevas experiencias por descubrir, ¿no? Y todo eso va hacia el propósito. En el fondo lo que Dios nos va mostrando en cada caminar, en cada una de las etapas que vivimos, es que Dios va cumpliendo su propósito, o Él quiere que avancemos en su propósito. Mira lo que dice Génesis, esto lo leímos hace unos domingos atrás. Dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Os acordáis de ese texto? ¿Sí? Aquí ya José tenía, creo que 39 años, creo que tenía más o menos. Había 12 años que no veía a su familia. La última vez que había visto a sus hermanos, estaban discutiendo a ver si lo vendían o lo mataban. Una conversación muy amena, muy cordial, ¿no? Para el niño, ¿no? Entonces él estaba ahí en la cisterna escuchando a sus hermanos arriba, ¿lo vendemos o lo matamos? ¿Qué eligen? ¿No? Después le decimos al papá que se lo comió por ahí un lobo feroz, qué sé yo. ¿No? ¿Y ellos qué decían? No, vendámoslo. Eso fue lo último que escuchó. Y ahora cuando él se revela a sus hermanos, él los queda mirando a la cara y les dice, no te preocupes. Tú no me envías, no estoy aquí por culpa vuestra. Dios me envió adelante. José había alineado, ¿no? Su hoja de ruta, su vida, había echado raíces en el propósito, ¿no? Y se había plantado en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? La presencia de Dios. Y mientras él estaba plantado en la presencia de Dios, entendía de que Dios estaba guiando su vida. Qué terapéutico es esto, ¿no? Eso lo comenté tiempo atrás. Cuando miramos nuestro pasado y decimos, yo estoy aquí por causa de Dios, no por causa del hombre. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de eso, cuando decíamos, es que no es culpa de fulanito que me despidió y me echó, no es culpa del gobernante que por culpa de él estoy. No, Dios creó el ambiente
y me trajo hasta aquí y me implantó aquí. Y no solamente me plantó aquí de un modo físico, sino que me planta aquí de manera espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar fruto, para que seamos fructíferos dentro de todo lo que Él tiene para nuestra vida. No enviaste vosotros acá. Él lo tenía claro. Por eso es que Él estaba plantado en el lugar correcto. Y me ha puesto, ¿no? Si no Dios, y me ha puesto en este caso, por gobernador de la tierra de Egipto. Luego el Salmo 92 dice, ¿plantados dónde? En la casa de Jehová. Qué bonito ese. No dice, mira, voy y vuelvo. No, yo habito en la presencia de Dios. En el fondo, esa es la analogía. Lo que decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ¿qué es lo que hacen? Florecerán. Claro. ¿Dónde están las raíces? Este es el producto de las buenas raíces, ¿no? Este es el resultado de estar enraizados en el lugar correcto. En la casa de Jehová, ¿qué es lo que damos? Florecemos. En la flor. Y luego de la flor viene el fruto, ¿cierto? Pero primero tenemos que estar plantados en la casa del Señor. Es importante entonces estar plantados en el lugar correcto. Tercera enseñanza. No solamente plantados en el lugar correcto, sino que plantados y transformados. ¿Por qué? Porque en ese lugar Dios iba a transformar la vida de Abraham. ¿Qué es lo que le dice él? Y haré de ti una nación grande. ¿Qué les llama la atención de eso? ¿Les llama algo la atención? ¿Cuál sería la parte clave de todo esto? ¿Ah? Haré. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Y haré de ti. Yo haré de ti, yo haré de ti, yo haré de ti. ¿Te das cuenta cómo el sentido de identidad, de pertenencia, saber dónde estamos? José dice, Dios me trajo hasta aquí. Porque sabe que cuando uno está en la presencia de Dios, Dios es el que hace. Dios es el que actúa. Hay gente que hay gente que dice, no, yo le creo a Dios, dice, ¿no? Y tiene esa frase, se mete en el lío, después dicen, yo le creo a Dios. Yo digo, tú no estás creyendo en Dios, estás confiando en la decisión que tú has tomado, pero ¿le has preguntado a Dios? ¿Me voy explicando? Tú no puedes contar con Dios si Dios no ha estado presente en la decisión que has tomado. Aquí, ¿por qué cuentan en Dios? Porque ellos cuentan con Dios y Dios se compromete con ellos. Haré de ti una nación grande. O te voy a bendecir, le dice después. Engrandeceré tu nombre. No, y lo haré contigo, lo haré contigo. ¿Por qué? Porque eso va en proporción directa a la obediencia de Abraham, en este caso, hacia la palabra. O José, ¿por qué decía, Dios me ha traído hasta aquí? Porque durante toda su vida, él se cuidó de agradar a Dios y de hacer su voluntad. No sé si me explico. Yo veo mucha gente rebelde muchas veces, ¿no? Que hacen lo que le sale de las emociones, voy a decirlo, ¿no? Del corazón y dicen, no, y para Dios. Oye, muy buenas las emociones, a lo mejor hasta buena intención, pero si Dios no lo dijo, Dios no está en la ecuación. ¿Sí? Dios no está en la ecuación. Dios hace cuando lo hacemos a la manera de Él. Dios hace cuando es de acuerdo a su plan, a su voluntad, a lo que Él nos está pidiendo. Su fruto viene cuando nos arraigamos en el lugar correcto, no en nuestras propias, por decirlo, en nuestro propio pensamiento. Y la mañana compartida decía que el salmista dice, Proverbio dice, cada uno es sabio en su propia opinión. Claro, yo puedo mirar mi vida y encontrarla, yo tengo clarísimo. Pero cuando nos enfrentamos con la sabiduría de Dios, se nos viene abajo todo el chiringuito. Porque nuestra sabiduría nos damos cuenta que es egoísta, que es carnal, que es emocional. ¿Me voy explicando? Que incluso a veces hasta racionalmente no tiene sentido, porque se contradice con muchas cuestiones. En cambio, la sabiduría de Dios es perfecta, es agradable y es buena la sabiduría de Dios. Entonces, no creamos que Dios lo va a hacer simplemente por estos motivos. Dice, y haré de ti. Él se compromete. Cuando alguien se arraiga en su presencia, cuando nosotros decidimos dejar nuestra tierra, dejar nuestra posición, dejar nuestra mentalidad, dejar eso que nos alimenta y escoger alimentarnos de Dios, Él dice, haré de ti. Él lo va a hacer. ¿Qué es lo que dijo Jesús a sus discípulos? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Pero qué fue lo primero? Venid en pos de mí. No sé si notáis el orden. Pero Él no dice, os haré pescadores de hombres. Venid. No. Venid en pos de mí y luego os hago pescadores de hombres. ¿Te das cuenta el orden? Es decir, tú me sigues y yo voy a transformar tu vida.
Yo voy a hacer de ti en la medida que me sigas, que me acompañes. Entonces, ¿eso qué es lo que nos habla también de los haré? Que es un proceso formativo de Dios en nuestra vida. Abraham se iba a transformar. ¿En qué se llegó a transformar? Padre de multitudes, pero tiene otro título más importante. El padre de la fe. ¿Qué otro título más tiene? Amigo de Dios. ¡Buah, mi amigo, cómo le voy a ocultar yo! ¡Este es mi amigo! ¡Buah! No amiguete, amigo. Claro, el amigo de Dios. ¿Cómo le voy a...? Porque yo sé que Él va a aconsejar a las nuevas generaciones. Es decir, ¿quién llegó a tener esos títulos tan bonitos? Que Dios lo llamó así, amigo de Él. Entonces, ese proceso de transformación era lo que Dios iba a querer hacer con la vida de Abraham. Pero Abraham, alíñate, deja tu tierra, deja tu parentela, plántate, vamos hacia cosas mayores, porque yo voy a hacer de ti algo. Dios quiere hacer de nosotros algo. Dios está haciendo con nosotros algo. ¿Suena mejor? ¿Dios está haciendo algo con nosotros? ¿Dios algo está haciendo con mi vida? ¿Me está sacando de un punto hacia otro? Esto lo que me habla es que Dios es autor, ¿no? Dios es el autor de este proyecto. Dios es el autor de este proceso formativo de nuestras vidas, ¿no? Él cambia nuestras vidas, no es algo que haya nacido de nosotros, sino que nace de Él. Y como es el autor de este proyecto, también Él se hace responsable de este proyecto también en nuestra vida. Segundo, Él hace con el material que está disponible, con lo que está allí. Dios no nos está pidiendo grandes cosas, simplemente nos pide confianza, que obedezcamos. Él lo hace con este barro, ¿no? Con este polvo. Fue capaz de formar un hombre, una mujer del polvo de la tierra. Fue capaz de formar un hombre, una mujer. Por eso que Dios hasta el momento, como buen alfarero, sigue trabajando, dándonos forma, limpiando, para que nuestra vida pueda estar alineada con lo que Él ha determinado, ¿no? Con lo que en su corazón está determinado para cada uno de nosotros. Entonces, Él está haciendo con nosotros y quiere hacer de nosotros algo grande y maravilloso. Por último, número 4, plantados y bendecidos. Cuando estamos plantados en su presencia, Él hace algo grande con nuestras vidas, pero luego dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese es el resultado ¿no? Pero Dios le había dicho. Todo esto es lo que Dios le había dicho, ¿eh? Dios ya le había comentado. Y todo eso había estado en pausa y tenía que activarse nuevamente. ¿Cuál era la promesa? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hagamos un ejercicio. ¿Me ayudáis con este ejercicio? Participar, por favor, porque si no me voy a frustrar. Primero, cuando Dios te dice, te bendeciré. Te bendeciré. ¿Qué piensas en tu vida, Darly? Cuando Dios te dice, te bendeciré. Ya me vendí. Viene otra bendición ahí. Entre paréntesis, viene una... No puedo decirlo, ¿eh? No puedo decir que está esperando bebé. No lo puedo decir porque es un secreto. Pero te bendeciré. Que traerá para mí grandes cosas. Que tiene grandes cosas para ti. Perfecto. ¿Viviana? Que cuidará de mí, Cuidado. mi camino. Vale. Todo lo que yo decía va a ser bendecido por medio de Él. Vale. Lo que hago. Vale. Porque la palabra bendición, ¿te das cuenta que nosotros la usamos? Deme la bendición, dicen por ahí. Padrino, yo escuchaba ahí que bendición. Bendecir, vale, cuidado, providencia. ¿Doris? ¿Te va a ir bien? Perfecto. Dígalo así. Me va bien. Muy bien. ¿Alguien bendecido? ¿Alguien quiere agregar algo más? Matías, que te veo con cara de participación. ¿Un regalo? Ah, regalos de Dios. Correcto. Las da Dios. Es como tener, mi papá diría, la despensa del cielo a disposición nuestra, una cosa así, ¿no? Y todo lo que tú necesites, dice, entra, cógelo, está para ti. Cielos abiertos para uno. El respaldo de Dios, el sello de Dios. ¿Podría ser así? Podríamos decir que es la gracia divina sobre lo que Dios ha creado. Si Dios está haciendo cosas grandes, entonces Él pone su gracia. Y vamos viendo esas dádivas, ¿no? Reflejadas en dádivas, en regalos. Ya sea que Él nos provea, que Él nos acompañe, que nos mime, que nos sane, que Él abra puertas, que nos defienda, que nos proteja. ¿Sí? Bendición. Perfecto. Engrandeceré tu nombre. Reconocimiento. ¿Sí? ¿Sandra?
Engrandeceré tu nombre, te dice el Señor. ¿Qué significa eso para ti? Demasiado grande todavía el nombre, ¿no? ¿Wilman? ¿Quieres estar riendo ahí de eso? No. Engrandeceré tu nombre. Relaciona de que te visualizas con paz. Ya. Te visualiza a ti en una posición, ¿no? En paz en este caso. ¿Vale? José Daniel. Me dará identidad, Autoridad, identidad, identidad, honra. ¿Sí? Bien, está todo eso. Está todo. Dios honra, la honra divina sobre lo que ha creado. Dios está trayendo una honra sobre eso, ¿no? Te da un nombre, la gente te ve. Eso tiene que ver con lo externo, ¿no? Voy a engrandecer tu nombre. ¿Quién como Abraham? ¿No? Pensamos en un Abraham, pensamos en un Daniel, pensamos en un David, pensamos en un Moisés. Hombres honrados, pero la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Entonces, Dios todo lo que crea pone su sello y eso es lo que nos honra. No nos honra, la honra no es por nosotros mismos, es por lo que Dios está haciendo, es por la bendición de Dios sobre nuestra vida. ¿Te das cuenta? Hay una gracia de Dios en nosotros y eso es lo que nos honra. Tienes una paz que no entiendo, honra. ¿Te das cuenta? Nos salpica a nosotros de alguna manera. Muy bien. Engrandeceré tu nombre, haré tu nombre famoso de alguna manera, reconocible, destacable, ¿no? De referente. Y luego tenemos, y serás bendición. Y serás bendición. Serás bendición. ¿Cómo lo ves? Amén. Lo recibo, dice, ¿no? ¿Cómo lo entiendes? El serás bendición. Mientras lo piensas, le echamos la culpa a otro. Luis Elis, serás bendición. Para otro. Para otro. Muy bien, muy bien. Alguien que entrega. ¿Sí? ¿Sí? Ruth. También. Te pillé. La misma idea. Vale. Se copian, ¿eh? Se copian ahí en los exámenes. Muy bien, serás bendición. Muy bien, perfecto. Serás bendición. Yo leí adelante algo. Un comentarista. Bendición para mis nietas, Pa- para mis nietos y también bendición de testimonio Muy para bien. otras personas. Muy bien, muy bien. La palabra serás tiene que ver con la esencia. ¿Te das cuenta? Hay una esencia, es decir, alguien lo dijo, lo escribió un comentarista y decía, será convertido en una bendición, será transformado en una bendición en sí mismo. Tu persona, tu carácter, eso nuevo que Dios ha hecho es una bendición que suma, no que resta, ¿no? Las maldiciones restan, son lastres, ¿no? En cambio la bendición suma, tú eres alguien que suma. Tu forma de ser, la gracia, el don, tu presencia, es algo que enriquece a los que están al lado, que contribuye a los que están al lado. Y eso tiene que ver, ¿no?, con el legado divino que Dios pone en su creación. Dios es un Dios que bendice, ¿cierto? Tener a Dios es una bendición. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y si lo que Dios está haciendo en tu vida es para que tú también seas una bendición, un reflejo de su bendición. Entonces, es el legado divino que está en nuestra creación. Dios nos bendice para que seamos de bendición. El hecho de estar, el hecho de contar. Yo quiero que este juegue para mí. Yo quiero que este trabaje conmigo. Yo quiero que este me acompañe. Yo quiero que este me aconseje. Yo quiero que este haga tal cosa. Yo quiero contar con él. Eso es lo que marca. ¿Por qué? Porque son de bendición. Me gusta tenerte a mi lado. ¿Sí? Se transforman en esos referentes. Y serás bendición. Haré de ti una nación grande. ¿No? Te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Me gusta eso. Lo que Dios hace con nosotros se ve reflejado en que somos plantados para ser bendecidos. Bendeciré y engrandeceré tu nombre. Esto ya lo puse. Y dice el Salmo 92. El justo florecerá como la palmera. ¿Ven una palmera ahí plantada? Perfecto. Ahí está la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. ¿Por qué? Porque está plantado en la casa de Dios. Cuando tú estás plantado en la casa de Dios, estás destinado a florecer y a crecer. En los atrios de nuestro Dios florecerá y aún en la vejez fructificará y estarán vigorosos y verdes. Es decir, el destino de quienes nos plantamos en la presencia de Dios y en su propósito, en su tierra, es que no solamente vamos a florecer, no solamente vamos a dar el fruto en su tiempo, ¿no?, sino que vamos a estar siempre vigorosos y verdes. Esa palabra vigoroso y verde me encanta, porque está siempre vigente. No está pidiendo, ¿cuánto me queda? Que ya se me acaba el partido. ¿Cuánto me quedan años de vida? Que no hay la hora que acabe esta vida. La gente está pidiendo que acabe el partido.
que se acabe la vida, que se termine. No, no, no. Está diciendo, mira, yo tengo vida de sobra, aún hasta el último aliento. Hay vida en abundancia. ¿Por qué? Porque estamos arraigados, nuestras raíces están bien plantadas, están en el lugar correcto, están en la presencia, está en la presencia de Dios. Por eso que vete de tu tierra y de tu parentela. Aléjate de tu tierra, desmárcate de tu tierra, desarráigate de tu tierra y de tu parentela y descubre el plan y el propósito de Dios para tu vida y que Dios pueda hacer de ti una nación grande, que pueda ser de bendición y bendecir a otros, que ya lo están haciendo. Algunos, a mí me encanta porque, y de hecho para mí, muchos de vosotros sois de bendición, menos uno. No, 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 todos sois de bendición, ¿no? Siempre pongo el menos uno para meter la duda, ¿no? A ver, ¿qué seré yo, Señor? Como dijo alguien por ahí. No, que sigamos siendo de bendición, eso me encanta. El poder disfrutar, el compartir, el solo hecho de estar, que sea una riqueza para los demás. Pero eso lo logramos siempre y cuando estemos plantados en la presencia de Dios. Si seguimos arraigados en nuestra tierra y seguimos arraigados a nuestros lazos familiares, todo se pausa, todo se detiene. Tenemos que desarraigar para arraigarnos en su presencia y en su plan. Serás de bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Me gusta esa trascendencia de lo que Dios hace, ¿no? Yo a veces digo, yo a veces pienso y digo, bueno, yo llego hasta mi nieto ahora, ¿no? Pero a veces digo, claro, eso es lo que veo yo. Abraham alcanzó a ver a algunos de sus nietos solamente, pero no vio toda la multitud que venía después. Y yo creo que lo que Dios siempre ve, y esto da para una predicación interesante, que la tengo ahí, no sé si la voy a materializar, pero es un Dios de generaciones. Es un Dios que trasciende las generaciones. Cuando Dios pone la mirada en nosotros, no lo hace pensando en nosotros, ni en nuestro hijo, ni siquiera en nuestro nieto. Él está pensando en el pueblo que se crea después de nosotros. Eso es lo que he descubierto yo. Siempre hay algo, hay una mentalidad de pueblo, de nación, transgeneracional, que Dios, ¿cómo se llama?, está pensando con nuestra vida. Va más allá de nosotros. Es súper fuerte. Cuando Dios pensó en Abraham, pensó en su pueblo. Cuando Dios pensó en Moisés, pensó también en su pueblo y lo que iba a ocurrir después. Siempre piensa Dios más allá de lo que nosotros pensamos, porque así trabaja Dios. Por eso es que Él pide que estemos arraigados. ¿Perdón? Tiene un plan que trasciende a nosotros, que va más allá de nosotros. Entonces, cuando Él piensa en esto, está diciendo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo digo, ¿cuántas familias estarán destinadas o Dios estará preparándonos a nosotros para que seamos de bendición a todas esas familias? ¿Has pensado? ¿Cuántas familias, no solamente de la gente que viene a la iglesia, de aquí de Berriozar, ¿tú has pensado en la familia de los compañeros de curso de tus hijos, por ejemplo? ¿De tus hijas? También. O la gente que trabaja contigo, a las familias, y que Dios lo que está pensando no solamente es en mí, sino que está pensando en arraigarnos para que esa bendición trascienda a las otras generaciones y a las otras familias que nos rodean, y ahí y mucho más allá. Tú y yo no nos imaginamos hasta dónde Dios nos va a llevar. Lo importante es que dejemos nuestra tierra, eso es lo que nos corresponde, nuestra parentela, y nos arraiguemos en lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén.